Bueno, nosotros podemos diseñar, ¿no es cierto?, como hemos dicho, un contador como una máquina de estado. Y aquí, por ejemplo, tenemos el caso, después todos ustedes lo siguen con los pasos que ustedes han visto ya, pero podríamos diseñar un contador, fíjense, que cuente con la secuencia 0, 1, 4, 3 y después se repita nuevamente. Es decir, que no es en realidad un contador, sino que lo que hace es una secuencia. A veces nos interesa más encontrar una secuencia determinada, y eso implica que no hay que moverse por unidad, sino que se puede mover por los estados que nosotros querramos. A veces se le llama contador, pero en realidad son más generadores de secuencia. Y eso también se puede hacer con los mismos mecanismos que hemos visto en la máquina de estado y trabajando con ya sea en VHDL o como lo hemos visto, generalmente en VHDL es lo más cómodo. Por ejemplo, este que tiene 4 estados, fíjense una cosa interesante, ¿no? Porque tiene 4 estados, pero tiene 3 salidas, es decir, hay 2 variables de estado, porque tenemos en realidad 4 estados, lo podemos hacer con 2 variables, pero sin embargo tenemos 3 salidas. Eso es interesante que lo vean cómo implementarlo o cómo se puede implementar. En VHDL eso realmente es no se tienen que preocupar, simplemente poner los valores de la salida y eso queda resuelto. Bueno, entonces veamos fíjense, perdón, y lo que me olvidé decir es que en los contadores o ese tipo de cosas, cuando tenemos tenemos entrada de habilitación o algo, el cambio de estado se da sin chequear ninguna condición, ¿no es cierto? Porque las condiciones generalmente están asociadas, mejor dicho, están asociadas a las entradas, y en la hora de entradas esto cambia directamente. Y acá está el SMChart para indicar que acá no hay ni Q0, ni Q1, ni Q2 están activos. Acá solamente activo Q0, acá Q2, acá Q0 y Q1, ¿no es cierto? Y después vuelve a repetir los valores. Bien, veamos entonces ahora ya contadores usando VHDL. Y los primeros que vamos a ver son contadores que se pueden resolver como está planteado en el dibujo. Es decir, un contador que incrementa su cuenta de a 1, lo podemos ver como un flip-flop tipo, un conjunto de flip-flop. Acá hay, por ejemplo, 8, ¿no es cierto? 8 flip-flop tipo D, que tienen un valor determinado, y cada vez que viene un clock se lo pasan a la salida, ¿no es cierto? Tiene un valor acá inicial y se lo pasan a la salida. Y ese valor de la salida se incrementa en 1, este es un sumador, se incrementa en 1 y queda listo para pasar a la salida en el momento en que venga el próximo clock. Entonces, un contador, o sea, si nosotros podemos implementar este esquema como está con un flip-flop y un sumador, en este caso de 8 bits, vamos a contar entre 0 y 255, o entre 0005 y 81, ¿no es cierto?, como está indicado acá. Esto que está acá podemos describirlo en VHDL de la siguiente manera, y con un par de acotaciones. Lo primero es indicar la interfaz. La interfaz va a ser simplemente el clock, ¿no es cierto?, y va a ser la salida Q. Esta es donde va a estar la cuenta que se muestra en la salida. Ahora, ¿qué pasa? En la arquitectura, una característica de VHDL que es muy importante, creo que no la he mencionado antes, es que nunca en VHDL se puede leer alguna señal que está definida como salida. Es decir, les va a dar un error. Si alguna vez quieren leer una señal que ustedes en la entidad han definido como salida, jamás la pueden leer. Entonces hay que hacer el truco que está acá, que hay que declarar una señal, la señal CNT, que en realidad CNT y Q van a tener los mismos valores, pero CNT, como es una señal interna, se puede leer, y Q, como es una señal definida como out, no se puede leer. Entonces lo que vamos a hacer generalmente es trabajar con CNT, ¿no es cierto?, y definirla como señal, y en algún momento al valor de Q le vamos a dar el valor que contiene CNT. Veamos cómo lo desarrollamos acá en el VHDL. Entonces, la arquitectura es importante. Definir esta señal CNT, la vamos a definir con Standard Logic para que nos quede lista para enviársela a la salida, y vamos a hacer un proceso. Le vamos a poner first para ponerle un nombre al proceso, que va a ser sensible al clock simplemente. Ustedes pueden ver que en realidad también podrían decir, pero si acá a la derecha tengo, después vamos a ver lo que dice, pero tengo CNT, bueno, pero como dijimos que siempre que
cualquier cosa que esté abajo de un flanco del clock, que es la primera condición que aparece, lo que esté, la señal que está a la derecha no me hace falta declararla, esto lo ponemos así. Entonces, ¿qué hace nuestro proceso? Dice, si hay un flanco ascendente del clock, esto lo pueden reemplazar por Raising Edge of the Clock, then CNT, la señal esa que tenemos, le asignamos, en realidad vamos a poner CNT más 1. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué tipo es CNT? Es Standard Logic, ¿no es cierto? Standard Logic no se puede sumar con un entero, como natural, pero sí se puede sumar el unsigned. Entonces, hay que poner esta librería, ¿cierto? La librería numérica estándar, que nos permite hacer la suma de unsigned y declarar y convertir pero CNT en unsigned. Entonces, cuidado cuando hacemos suma con números enteros, por ejemplo, porque está permitida la suma en unsigned pero no con standard logic. Entonces, lo que hacemos es unsigned, este CNT se convierte en unsigned, número sin signo, y le sumamos 1 y esto está permitido en VHL. Ahora, CNT sigue siendo standard logic. Entonces, si acá se lo asignamos a CNT, nos va a dar un error diciendo que CNT es standard logic y nosotros queremos asignarle un unsigned, porque lo que resulta de la suma de un unsigned y un entero es un unsigned. Entonces hay que volverlo a convertir a standard logic para que CNT lo pueda interpretar como un standard logic. Entonces lo único que hay que hacer es sumarle 1, como está acá, pero con estas precauciones de conversiones de tipo. Si no, les va a dar un error. Después, cuando termine el proceso, a la salida del proceso, el valor de CNT permanentemente se lo asignamos a Q para que esté definido el valor de la salida. Entonces, un contador es muy sencillo. Este contador, fíjense que va aumentando de 1. Y una cosa importante en los unsigned es que cuando la cuenta llega al valor final, por ejemplo, este es de 8 bits, llega a 255, unsigned, no, como está definido con 8 bits, pasa a 0. Eso es importante que no pasa en algún otro, por ejemplo, un entero. Un entero sigue aumentando y si se les acaba el rango les va a dar un error. En este caso, el unsigned, cuando se llega al máximo valor que alcanza a representar, pasa a 0000. Entonces, este contador va a contar entre 0 y 255 de manera indefinida. Los contadores se usan mucho en VHDL porque cuando nosotros queremos hacer, por ejemplo, un divisor de frecuencia, lo que hacemos es tomamos algunas de las señales, por ejemplo, si queremos dividir por nuestra frecuencia por algún valor, por ejemplo, por 4, acá tenemos de Q0 a Q7. Si queremos dividir por 2, Q0 nos va a tener la misma frecuencia que tenemos acá, pero dividida por 2. Q1 dividida por 4 y así sucesivamente en potencias de 2. Entonces a veces esa cuenta, eso nos puede servir para dividir. Y después vamos a ver otro tipo de contador que nos permiten hacer una división no en potencias de 2, sino en cualquier valor. Bueno, esto sería entonces lo básico de un contador. Veamos un contador. Ahora fíjense que generalmente los contadores, en general, pueden tener otra entrada. Esto es lo que hemos visto recién. Tener otra entrada de clear, porque en algún momento queremos borrarlo, la entrada. Y pueden tener una entrada de counter enable que nos sirve para habilitarlo o no. Es decir, cuando está activo cuenta y cuando está inactivo no cuenta. La señal de clear lo que hace es cuando se activa es que el valor vaya a 0 la salida. Generalmente son este clear, ya lo vamos a ver después cómo lo trabajamos. Y tiene, en este caso nosotros el que vamos a realizar es el contador de clear tiene prioridad sobre counter enable. Es decir, si se activa este y este, el clear es el que lo va a mandar a 0 y va a ignorar esto. Vamos a ver cómo implementamos eso en VHDL. Lo podemos cambiar en VHDL si queremos, pero esa es la premisa que nos da el enunciado. Y si este está desactivado y counter enable está activada, el contador va a contar entre 0 y 255 como el anterior. Veamos cómo describimos esto. Las mismas tres necesitamos, la misma, el library AAA y la 1164. Fíjese que está en la misma línea, nosotros siempre la ponemos en dos líneas, en realidad se puede poner en una línea, simplemente hay que poner punto y coma. Y la numérica estándar porque vamos a tener que hacer algunas cuentas. Y el esquema, digamos, el RTL, digamos, que queremos implementar, lo podemos ver, está muy bueno que lo veamos, sería 8 flip-flop tipo D, por eso tiene la barrita acá que es 8, que tiene una entrada de clear, ¿cierto? Que esto es para ver la prioridad que tienen. Cuando viene un clear, esta información de la salida se convierte en 0. Cuando esto está inhabilitado, entonces lo que pasa es lo que está acá, y lo que está acá tiene dos fuentes que vienen de un multiplexor,
que puede ser el mismo valor que tenía si el enable está inhabilitado, está en 0, o el valor que tenía más 1 si el contador está habilitado. Entonces, para que esta información pase acá, tiene que estar inhabilitado el clear y el contador habilitado. Si este no está habilitado y está inhabilitado el clock, mantiene el valor, en cada clock mantiene el valor por este loop que se ve ahí. Bueno, ¿cómo hacemos esto? La interfase, ahora sí, la interfase dijimos que va a ser el clock, el counter enable, el clear y la salida Q de 8 bits. Tenemos que tener la misma precaución de definir la señal counter, porque esta señal CNT es la que nosotros vamos a estar mirando permanentemente, la vamos a tener que chequear, como no se pueden utilizar como entrada, el Q está definido como salida, no la podemos leer dentro del VHDL, así que vamos a trabajar con CNT y como hicimos en el caso anterior, al final se lo vamos a asignar a Q, así tenemos el valor de salida. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? ¿Quién tiene prioridad sobre todo? Tiene prioridad clear. Entonces, hacemos el proceso y lo primero que preguntamos es por clear. Fíjense, este clear que está acá es lo primero que se pregunta. Por lo tanto, dentro del proceso vamos a tener clear en la lista sensitiva, porque lo va a preguntar, y si es 0, porque se activa por bajo, va a decir counter, le ponemos todos ceros. O, se acuerdan que hemos visto, esto está comentado, other 0. Si eso no se cumple, hacemos un else if. Un else if que dice, esto no se cumple, salgamos a mirar esto. Entonces, si no hay un clear activo, lo cual genera esto sería un clear asincrónico, ¿no es cierto? Vemos qué pasa si hay un flanco ascendente del clock. Si hay un flanco ascendente del clock, todavía nos queda resolver el problema de cuál va a ser la entrada AD. Entonces, podemos hacer un if anidado acá. Es decir, hay un flanco ascendente del clock. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar que pase lo que viene por esta rama o por esta rama. Entonces, eso lo verificamos con esta señal de counter enable. Si counter enable está en 0, then, entonces lo que hacemos pasar, porque counter enable se activa por bajo, acá está indicado el símbolo si se activa por bajo, entonces quiere decir que si está habilitado el contador, lo que tiene que pasar es, igual que en el caso anterior, el valor que tenía más 1, es decir, esta rama que está acá. Eso ya lo explicamos en el anterior. Y en otro caso, no le ponemos nada. ¿Qué significa? Cuando no ponemos nada en VHDL, lo que dice es, si enable no estaba habilitado, o sea, estaba en 1, mantenga el valor que tenía, que en realidad lo que va a hacer es mantener el valor que tenía y no lo incrementa. Entonces, esta descripción nos va a dar este circuito, si lo queremos implementar, se haría con esta descripción. O viceversa, si nosotros hacemos esto, hará un circuito, la herramienta de síntesis, realizará un circuito equivalente a este RTL que vemos ahí. Bien, vamos a dejar acá y vamos a seguir viendo otras alternativas con otras entradas de los contadores para ya terminar con este tema.